Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces. Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, muy buenos días. Bienvenidos a un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio. Le damos la gran cordial bienvenida a todos los que nos están sintonizando, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional, en los 14:30 AM y a través de www.uniminutoradio.com. El día de hoy, como siempre, pues nos está acompañando Evelyn detrás de las pantallas y igualmente Alejandro en nuestra mesa de trabajo. Alejandro Montaño, buenos días, bienvenido, ¿cómo te encuentras? Alejandra, muy buenos días, un placer estar de nuevo compartiendo la mesa de trabajo contigo, los micrófonos del Puente para todos nuestros oyentes y, como tú lo decías, a las personas que nos sintonizan, no solamente acá en Colombia, sino en diferentes partes del mundo a través de nuestras redes sociales. Y sí, como lo dices muy bien tú, hoy tenemos un programa bastante importante, muy interesante, con el cual vamos a compartir con dos invitados muy especiales, Cristian David Espinel y Luisa Fernanda Centeno. Muy buenos días para ustedes dos, bienvenidos al Puente. Buenos días, gracias por la invitación. Buenos días a ustedes, muchas gracias. Pues, queridos oyentes, igualmente el día de hoy creo que es súper importante y tenemos la gran suerte de tener estos dos invitados. ¿Por qué? Pues justamente con todas las movilizaciones sociales que están ocurriendo en el país, creo que también es muy importante el tratar temas como, pues el tema, por ejemplo, de cómo hacer escuela, ¿no? Y pues justamente el tema del día, el tema de hoy que vamos a estar tratando, tiene que ver con la educación, pero sin presencialidad, ¿no? Educación, digamos, sin cuerpos, educación sin vernos, sin ese contacto físico, y pues justamente con todas las medidas que también se están tomando, pues bueno, desde la alcaldía en Bogotá, creo que es un tema que viene súper bien en este momento. Entonces realmente agradecerles, pues bueno, por estos temas que vamos a estar tratando, igualmente también de pandemia, bueno, de cómo seguir educando, de cómo poder seguir aprendiendo junto con los estudiantes en las escuelas y en los colegios. Entonces, antes de entrar un poquito más a profundidad en estos temas, nos gustaría que pues, David y Luisa se presentaran. Y aquí pues siempre es una tradición más que tenemos en esta amistad ya con Alejandro desde hace años, de cómo se presentan nuestros invitados, ¿no? Entonces siempre les preguntamos, pues, ¿qué os hace ser quien sois? ¿Qué os hace ser quien sois? Entonces, David, ahí tu cara de sorpresa, por favor, ¿qué te hace ser quien eres? Pues miren que hace poco, yo estoy en un grupo de teatro y en el grupo de teatro hace poco estamos trabajando la técnica del clown. Y yo me he dado cuenta que ser un buen profesor implica ser un payaso completo. O sea, el payaso reacciona al público, en este caso el profesor o el buen profesor, el maestro, diría yo, tiene en cuenta a sus estudiantes, reacciona a sus necesidades. Entonces, si la pregunta es como ¿qué vengo siendo ahorita mismo? Vengo siendo eso, vengo descubriéndome clown, vengo descubriendo que mis clases siempre han girado en torno al estudiante y pues que en esa medida yo me muevo ahí como el facilitador y el que, digamos, permite que se sienta importante. En general, hay un debate sobre si los maestros somos líderes sociales en Colombia. Yo creo que soy un líder social también y que precisamente soy un líder social que transforma desde el aula, desde el escenario y pues con la gente, ¿no? En la calle también, cuando se protesta, cuando se habla, cuando se dialoga, porque en efecto sabemos que la filosofía pues no está metida ya en un departamento de filosofía, sino que se hace viva, está viva y hermosa cuando nosotros hablamos y dialogamos. Muchas gracias. Luisa, entonces cuéntanos tú qué te hace ser quien eres. Pues mira, me hace ser quien soy en estos momentos, pues docente
principalmente. Tú lo mencionabas muy bien a partir de las situaciones que están ocurriendo en el país, ¿cierto? Muy complejas. Yo creo que es una necesidad hoy más que nunca educar en no ser indiferente, en la indignación, en muchas acciones que pueden llegar a tener los jóvenes de manera individual y colectiva. Entonces, esa es mi necesidad de ser docente, pero pues también, como decía Cristian, también uno es aprendiz, ¿no? Nunca se deja de ser estudiante. Entonces, también entre docente y aprendiz, esa sería la definición de Luisa Centeno para ustedes. Muy bien, Luisa. Esto es como una pequeña presentación que ustedes nos hacen de ustedes dos. Es bien interesante mirar la perspectiva y el enfoque que tienen. Y efectivamente, frente al tema del día de hoy, que estamos mirando el tema de la presencialidad o no presencialidad en las aulas de clase, no solamente en las universidades, sino en los colegios también y en otros escenarios, por ejemplo, los laborales, pues este es un tema que a lo largo de este año y unos cuantos mesecitos nos empezamos a pensar de una manera diferente, de una manera un poco más concienzuda por todo esto de la pandemia, ¿sí? Hemos venido haciendo unos programas alrededor del puente en compañía de Alejandra que están precisamente indagando sobre el quehacer del docente, las preocupaciones que tenemos frente a la educación, cuál es esa corresponsabilidad que hay no solamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino en otros escenarios diversos, como un compromiso social dentro de la educación. Y precisamente pues este tema que al principio de la pandemia como que dio mucho de qué hablar, hoy en día, un año después, sigue teniendo como sus restricciones, genera algún ruido en algunos sectores, de pensar todavía una educación con o sin presencialidad y cómo son los nuevos enfoques que se pueden estructurar frente al quehacer de la educación hoy en día. La primera pregunta va precisamente centrada en un poco de lo que nosotros hemos estado hablando anteriormente, y es el interés no solamente, yo creo que acá el interés es de todos, no solamente de los estudiantes, captar el interés de los estudiantes, sino también de los docentes. Es muy difícil, nosotros que vivimos de esta profesión se convierte en algo muy difícil pensar en ese interés que se pueda surgir a través de una pantalla. Entonces la pregunta va enfocada en eso. ¿Cómo ustedes, cuál sería su propuesta o cuál sería ese caballito de batalla para generar ese interés de los estudiantes dentro de este plano de la no presencialidad, de esta educación así como la estamos viviendo hoy en día? Y si es posible también el interés de nosotros los docentes. No sé, acá los micrófonos están abiertos para los dos, ustedes participen, no se preocupen, no se cohiban. Luisa, arranque usted. Vamos con Luisa Fernanda. Vale, Vamos, no, Luisa. yo creo que es necesario, o sea, ha sido necesario para los docentes adecuarnos a estas nuevas realidades, eso ha sido innegable. Creo que ha tenido muchas dificultades, la verdad, tanto para los docentes como para los estudiantes, en metodología, en la planeación de las actividades, y pues de una u otra manera la educación siempre es un proceso humano, ¿cierto? Involucra mucho el contacto con el otro. Entonces, adaptarse a estas nuevas realidades, digamos que ha sido un proceso pues en el cual vamos en camino, o sea, es un avión que va pilotando, no podemos hablar de que pues ya todo está dicho, todo está trabajado, sino que ha sido un proceso. Creo que algo de lo que hemos trabajado con Cristian muy bien en el aula y nos ha funcionado ha sido motivar a los estudiantes a partir de sus realidades, de lo que están observando, de lo que están viviendo, y eso ha sido una motivación porque de una u otra manera estos vínculos un poco deshumanizan la cuestión de la educación. Pero si el estudiante todo el tiempo está analizando las realidades de su casa, analizando cómo se vive la pandemia en su casa, en su contexto, en su familia, puede estar más cercano a lo que queremos enseñar, en este caso filosofía y pues ciencia política, que fue nuestro trabajo el año pasado. Sí, hay una cosa ahí también bonita. Ustedes preguntan por el interés que se genera en los profes. Y es que, pues digamos, los profes vivimos del aula, es el aula la que nos motiva, es tener ahí el estudiante
su cuerpo vivo que te demanda cosas, que te sonríe, que además es muy complejo pues hablar con cámaras cerradas muchas veces. No es porque ellos no quieran tener su cámara ahí, sino porque si la conectan se cae el internet, porque así les sale más cara la conexión a datos, porque sencillamente el internet se cae. Entonces, no tener esa cara, no tener esos cuerpos ahí vivos, pues implica, digamos, un reto más grande, ¿sí? Porque uno se motiva también con esos seres que están ahí. Entonces, cuando Alejandro pregunta por la motivación también de los profes, o sea, cómo mantener ese interés a pesar de que no está esa presencialidad, pues implica una de las cosas que hicimos con Luisa y es trabajar de la mano. Trabajar de la mano, digamos, con una especificidad, y es que no se trata de desaparecer la filosofía y entonces ahora no estamos haciendo filosofía, no se trata de desaparecer la ciencia política, sino que las dos deben conectarse y las competencias específicas de cada área deben estar claras, pues tanto para el estudiante como para los profes, ¿sí? Porque no vamos ahora a crear una nueva materia, no vamos a eliminar una asignatura o hacer cosas pues que no, o sea, no nos vamos a inventar, digamos, no se trata de reinventarnos y entonces ahora crear el área de áreas donde todos los profesores participan y todo es un mundo feliz, sino que donde cada cual mantiene, digamos, los problemas específicos de su área, lo cual también le gusta mucho al estudiante, sobre todo al estudiante del bachillerato, digamos que exige contenidos específicos, exige herramientas puntuales. O sea, un estudiante que llega a 11 y que sabe que quiere ser ingeniero, exige que la matemática sea una matemática muy profunda, que llegue a ciertos problemas de saber. Igual con la filosofía, el estudiante exige que se haga filosofía, no quiere que se haga algo nuevo, pero entonces, ¿cómo hacemos? Pues lo que dice Luis, acerquemos a la realidad para que no sigan creyendo pues que la filosofía es por allá, solo en el departamento de filosofía. Y en cuanto a esto que nos comentáis, de conectar sensaciones, de conectaros entre vosotros, de hacer pues alianzas, ¿no? De buscar estos espacios, pues ¿qué elementos ricos habéis encontrado en estos procesos, ¿no? Pues primero como docentes, ¿no? Pues un poco cómo invitaríais, ¿no? A otros docentes en otros colegios para que también puedan quizás hacer esto, cómo les motivaríais, qué elementos ricos encontráis y igualmente por qué creéis que también es sumamente importante para los alumnos el quizás ver la asignatura de una manera global y también igualmente vinculada a otras asignaturas. No sé si quizás también podríamos hablar de un poco de trabajo por proyectos, ¿no? Quizás también es un poco así cuando hablamos de una mirada global, interconectada. Entonces, no sé, David, ¿tú qué piensas sobre esto? Mira, fue Luisa la que me invitó a mí. O sea, hicimos una guía, pues la pandemia nos cogió con los pantalones abajo, dice mi abuela. Entonces, lo que ocurre es que empezamos a hacer una guía que nos dicen, pues desde, digamos, los coordinadores académicos, interconéctenla, ¿no? O sea, busquen generar una posible integración, sin saber qué es integración, sin saber qué es interdisciplina, digamos, sin saberlo, quiero decir, cada cual cree que tiene su significado. Entonces, ellos en ciencias sociales se meten a través del cine. Y ya a la hora, digamos, de hacer los encuentros mediados por la tecnología, los encuentros virtuales, clases virtuales, Luisa dice, venga, hagámonos un cineclub virtual. Yo le digo, pues bueno, pero si lo vamos a hacer, lo vamos a hacer en Facebook, en la página institucional. O sea, aquí no nos vamos a ocultar allá metidos en Meet, en Zoom, no. Esto lo vamos a hacer grande. Y pues Luisa en efecto dice, pues hágale. Y en principio pensamos en que seamos nosotros los generadores, pero inmediatamente pensamos en necesitamos que haya estudiantes que también estén ahí participando, un poco por eso lo hacíamos por Facebook, ¿no? Pero ya nos damos cuenta que no solo es el estudiante aquí en el Facebook, en el en vivo, en el chat del Facebook, sino que también debe estar presentando. Entonces esa fue como la manera, mira, a raíz de un punto de una guía, donde se decía a través de una película desarrolle ciertas cosas, pues decimos aprovechemos y hagamos ya un ejercicio vivo de palabra, un cineforo, y hagámoslo a través de las redes sociales, pues propias de la institución donde trabajamos. No sé si Luisa recuerda algo más o cómo fue esa necesidad.
Claro, en esa adecuación a esta nueva realidad, digamos que tuvimos que planear un trabajo en casa para los chicos. Dijimos, pues van a estar en casa, que vean una película. Entonces dijimos, pues una película en relación a los temas de ciencias sociales, y estábamos viendo en 11 Capitalismo, me acuerdo. Muy relacionado con las dinámicas actuales del país y digamos que del mundo. Y en Capitalismo, pues tenemos un diálogo entre ciencia, política y filosofía, un diálogo que pues persiste, pero entonces una experiencia muy bonita para los chicos. Se conectaron muchos estudiantes, vieron cómo se veía no solo el capitalismo desde una película, sino también cómo lo están viendo en las realidades de su país, de su contexto, de su vida en general. Entonces fue una experiencia y un diálogo de saberes entre la filosofía, que pues debe proponer, bueno, la enseñanza del aprendizaje para pensar, de cuestionar todo el tiempo. Y la ciencia social también propone cuestionar la realidad. Entonces dijimos, ¿por qué no trabajarlo juntos? Y seguimos trabajando en guías integradas, ¿sí? Articuladas entre ciencias sociales, filosofía y educación religiosa. Y fue una experiencia muy grata para nosotros porque hicimos cosas muy creativas. Los chicos también sintieron que había un trabajo bonito de fondo. Me acuerdo, hicimos el uso del tapabocas, por ejemplo, que se convirtió en un hábito para esta pandemia. Como hablábamos de la indignación también desde las ciencias sociales y desde el pensarse un país distinto. Y los chicos empezaron, pues la propuesta era que usaran su tapabocas, obviamente, si tenían que desplazarse, pero hey, vamos a usar el tapabocas, dijimos con Cristian, pero vamos a usarlo reflejando eso, la indignación. Entonces los chicos empezaron a dibujar su tapabocas, a poner sus mensajes, qué les molestaba, en qué los indignaba, en qué no estaban de acuerdo con las condiciones del país, y pues se tomaban la foto saliendo a comprar, no sé qué, el pan, con su tapabocas de la indignación. Entonces ese fue un trabajo muy bonito. Por un lado estábamos promoviendo, digamos que algo de lo que pues no nos podemos zafar ahorita, que es el uso de estos artículos de bioseguridad, digámoslo así, pero también protestar a través de ellos. Entonces, eso con los chicos fue una experiencia muy, muy bonita. Hay un caso que recuerdo ahorita, y es una chica que decía, pero ¿por qué protesto? O sea, yo no tengo razones para protestar. Y ella ya hacía su análisis allá en su casa, pues no podemos estar, ahí no podemos estar todo el tiempo. Y ella decía, pues ¿cómo les parece que a mí me ha tocado acudir 3 veces a acción de tutela para que mi abuelo le aseguren el derecho a la salud haciéndole este examen, esta operación? Y entonces le decíamos, bueno, ¿cómo así que no tienes motivos para protestar? ¿Y cómo te sientes frente a eso? Pues profe, mal. ¿Y qué? ¿Y cómo expresas eso que se te hace sentir mal? Entonces, no, pues me da rabia, me siento impotente. Entonces, uno de los trabajos bonitos es, mire que en medio de la sociedad en la que estamos, muchas veces no nos enseñan a percibir qué es lo que nos sienta mal, ¿sí? Y que es una digna rabia y que hay formas de expresarlo. Que de hecho, el contarle a otros, mira, mi EPS, que es esta EPS, no garantiza esto. Si bien ella reconocía la figura de la tutela, no reconocía que el hacerlo público también puede ayudar, porque también puede generar que personas que ni siquiera habían alcanzado la tutela, pues al menos ahora ya se lo piensen. Entonces es un ejercicio de crear escuelas sin que esté, ¿no? Es como ella termina siendo, digamos, una lideresa para decirle a los demás, a su abuelo también le pasa, a su abuela también le pasa, muévase. Y si empieza usted por tener esa conciencia mientras hace o decora y cambia la estética de un tapabocas, pues bueno, algo se genera. Igualmente, esto me recuerda mucho y pues también quizás, pues sin haberlo organizado, nos sirve un poquito de preludio para algunos siguientes programas que vamos a estar también aquí teniendo, porque justamente en un proceso de formación que venimos en el proyecto de investigación de MinCiencias, donde pues estoy siendo coordinadora, ahí junto con el proyecto Marfil, por supuesto, pues ahí hemos estado en este espacio de formación con Angélica Sátiro y las personas, agentes educativos de distintas fundaciones y jardines. Creamos un rap, ¿no? Un rap justamente que se llama el rap de la indignación.
¿no? Justamente con esto de modificar el tapabocas, y salió una canción a partir de esto, ¿no? Y cada centro, cada fundación o cada jardín creó este rap, y pues la verdad, ya fuera de pantallas, se lo voy a pasar porque creo que va a poder ser también algo muy enriquecedor el compartir este trabajo, pues porque es una línea realmente muy parecida. Igualmente, pues ya, aunque no llevemos mucho tiempo de programa, pero igualmente invitar a que si sus alumnos también quieran participar pues en la radio, en esos programas, no será la primera vez, muchos alumnos de Alejandro ya han pasado por aquí, y dentro de poco también estaremos teniendo voces de las infancias de distintas fundaciones en Bogotá, para escuchar, ¿no? Para poder visibilizar un poquito más estas voces de niños, niñas y adolescentes. Entonces, pues bueno, esta invitación ya queda aquí abiertamente extendida. Vale, muchas gracias, Alejandra. Claro que sí. ¿Alejo? Listo. Pues en esta presentación que nos han hecho, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. En esta idea, ya lo decíamos anteriormente y en la presentación que nos contaba un poco David y Luisa, mirar esa condición propia en la que se tiene una mirada diferente a la educación, unos retos que hay, una mirada de cómo es posible la unión, la interdisciplinaridad, la unión entre diferentes asignaturas, digamos así, ramas de estudio, y la posibilidad de encontrarse en otros espacios. A mí yo les cuento una infidencia. Yo tengo una sobrinita, la otra vez casualmente estaba en clase, ya es de 10º, y está en clase de química. Y yo decía, y estaba un amigo conmigo escuchando con la clase, y era muy interesante porque mi amigo me decía, hey, no entiendo nada. Decía, ¿cómo es posible que esto se esté dando así? Si en el aula de clase, cuando nosotros éramos estudiantes, yo no entendía nada, acá por este medio menos, y era como muy, muy interesante mirar esos nuevos retos que se afrontan o que se llevan a una interacción como la virtualidad, ¿no? Que sería como ese lazo. Cuando yo se escuchaba hablando de esa unión que hacen ustedes con el cineforo virtual, con un diálogo interdisciplinar entre disciplinas, digamos así, muy afines, la filosofía, la ciencia política, que tienen muchos puntos en común, muchos puentes que se unen. ¿Cómo serían los retos con otras disciplinas? Eso es una pregunta que me surge acá mientras ustedes están dialogando. ¿Cómo será el reto con otras disciplinas? Ustedes desde la perspectiva... Dale. Porque mira que trabajamos nosotros ciencias sociales, o sea, al inicio, pues les decía, nos cogieron con los calzones abajo, pero después ya dijeron, bueno, busquen integrarse. Entonces uno lo hace por afinidades. Es muy importante que en esa medida haya un clima laboral, ya pensando en los docentes, y que ustedes ahorita nos decían, ¿cómo animamos a los compañeros? Pues si hay un buen clima laboral, y eso es algo que debía construirse, digo yo, antes de la pandemia, antes de que el distanciamiento se generara. Ahora, también se puede generar a través de esto. De hecho, uno se descubre haciendo reuniones dizque para trabajar y terminas conspirando, echando chisme. Y sí, y uno dice, oye, gracias a estos espacios porque mi compañero de trabajo también me sirvió de compañero de pandemia. Entonces, cuando hay un clima laboral agradable, cuando hay un colegaje, pues uno empieza a fusionarse con los compañeros, los cercanos. Nos fusionamos, por ejemplo, con el profesor de ciencias naturales. Y entonces uno diría, las ciencias naturales y las ciencias sociales pues tienen en común que son ciencias, ¿sí? Pero muchos creen que las sociales son las blandas, ¿sí? Y las naturales son las estrictas, que ahí, mejor dicho, o sea, que uno no puede mover su objeto de estudio. Pero mira que buscamos un texto, por ejemplo, de literatura, donde había una persona que contaba, digamos, que el proyecto de vida de su padre había sido pasado por una reflexión económica. Y es que el papá, en efecto, no sabía si era mejor emprender, montar una empresa o no hacerlo. Y a raíz de eso, él dice, esto me hace pensar en dos cosas. Por un lado, desde las ciencias naturales, uno lo puede explotar, cómo estamos, digamos, afectando a Pachamama, a la naturaleza, ¿sí? ¿Qué implica que seamos una economía dependiente del petróleo, por ejemplo? Y de parte de las ciencias sociales, ubicaba este autor, es un autor colombiano que se llama Fernando Molano, y hace literatura, ubicaba ese autor el concepto de plusvalía. Entonces mira que ahí ya tenemos dos conceptos claves
con una excusa que es un texto literario y estábamos trabajando ciencias naturales, ciencias sociales. Como estábamos planteándoles el proyecto de vida, estábamos trabajando educación religiosa escolar, ¿sí? Entonces, sí se puede interconectar. Lo que pasa es que necesitamos profes que también tengan esa capacidad para, digamos, decir, giremos en torno a un texto. El texto que pudimos haber escogido pudo haber sido un estudio científico, no un texto de literatura, pero muy probablemente nos podríamos agarrar de ahí, acercarnos, y esto lo que genera también es que el chico de pronto, si se le dificultan las naturales, pero se le facilitan las sociales, con ese amor que le tiene a las sociales, como es un tema, es la misma excusa, es el mismo tema, el mismo problema, pues de pronto, pum, las naturales le fluyan un poquito más. Entonces, mira que sí se puede hacer. Sí, Luisa, no sé si... Claro que sí. Pues yo creo que el aprendizaje ya no basado en áreas de saber como tal, sino en el diálogo entre las áreas, a mí me parece muy valioso en la medida en que permite al estudiante construir una realidad a partir de múltiples puntos de vista, ¿cierto? Entonces yo puedo entender el fenómeno, por ejemplo, de la contaminación, no solo como algo relacionado con la biología, cómo nos está afectando, ven, reciclamos, sino también puedo entender que hay unas empresas, por ejemplo, de carácter nacional y multinacional que también contaminan el suelo, pero también es qué efectos tiene sobre nosotros como sociedad y qué podemos hacer para cambiar estas realidades. Pero pues también puede entonces entrar la filosofía y preguntar qué estamos haciendo o qué podemos hacer. Entonces es ese diálogo que se puede dar entre las diferentes áreas y creo que para el estudiante es muy valioso en la medida en que ya entiende los problemas sociales o bueno, los problemas del mundo relacionados en contexto, o sea que la cuestión del dinero, por ejemplo, no solo le compete a las matemáticas o a la economía, que la cuestión del dinero nos afecta a todos y es un interés desde todas las áreas. Creo que involucra primero un diálogo constructivo desde las áreas de saber, un amplio sentido de colegaje y de compromiso de los docentes. ¿Sí? Sin eso no podemos trabajar una educación pensada desde los proyectos, desde lo interdisciplinario. Necesitamos establecer diálogos, pero diálogos que también se den en unas condiciones. ¿Sí? Entonces, no solo mi materia aislada, pero también si nos vamos a articular, a integrar, pues tenemos que acercarnos al compañero. Tenemos que preguntar entre nosotros, tenemos que establecer vínculos y desafortunadamente a los docentes, debo decirlo porque yo hago parte, nos cuesta mucho relacionarnos entre nosotros y ahí hay que romper un poco esas ideas de primacía de ciertas áreas de saber, donde algunas son muy importantes y otras como que no. Entonces se le privilegia las matemáticas y la educación religiosa por allá a un lado y la ética a un lado. Entonces ese privilegio de algunos campos de saber, pues grave, establece brechas entre las áreas. Entonces estos ejercicios son muy bonitos por eso, pero también involucran una organización al interior de las escuelas. Es necesario decir que es un modelo aplicable cuando hay una organización, cuando hay unos diálogos, cuando el estudiante también hace parte de ese proceso, cuando no hay imposiciones de ningún tipo, ¿sí? Cuando se permite, cuando la escuela es un espacio democrático. Entonces, claro, yo defiendo mucho la educación desde los diálogos de las áreas, pero hay que aclarar que también debe analizarse el contexto o los contextos donde se quiere proponer estas ideas. En cuestiones de virtualidad, chéverísimo. Le permite al estudiante adquirir muchas habilidades. Con Cristian lo vivimos no solo con el tapabocas, también para final de cierre de año hicimos un ejercicio muy bonito. Cristian por ahí lo recuerda, era que los chicos hacían un año viejo, me acuerdo. Y con su año viejo iban a representar todas esas situaciones que les tenían opresión, que les habían generado muchas situaciones psicoemocionales y sociales en su contexto. Los chicos hacían su año viejo, me acuerdo de muchos hicieron su año viejo encerrado. O sea, la cuestión de la pandemia, del encierro, se convirtió en los estudiantes en algo muy fuerte y yo creo que para todos nosotros.
Entonces también cómo el estudiante verbaliza, expresa sentimientos a través de esas situaciones que le están pasando, y que ahí pues obviamente no están de frente las matemáticas, de pronto no están de frente, pero también el estudiante me está dando un mensaje de qué le está ocurriendo. Entonces también todo ese ejercicio para nosotros fue muy grato y fue muy bonito, y creo que los estudiantes aprendieron mucho de esto, y son nuevas propuestas desde la virtualidad de que, hey, ¿qué hacemos en casa? ¿Qué podemos hacer desde lo que tenemos para analizar lo que está pasando, por ejemplo, hoy día en el país? Entonces es básicamente eso. No dejamos terminar, Alejo, pero la cuestión era un poco eso, ¿no? O sea, es como que en esas áreas duras, digamos, y que a veces son duras porque les faltan recursos para llegar mejor a los chicos, o porque no son capaces de integrarse para que se facilite el aprendizaje, en las humanas me parece a mí todo lo contrario. O sea, teníamos el campo de cultivo, ¿sí?, para precisamente analizar lo que nos estaba pasando, y el estudiante necesitaba, pedía a gritos, dialogar y comunicar, ¿sí? Muchos de ellos estaban esperando nuestras clases para poder hablar. Profe, es que en las demás clases no, porque en las demás clases de pronto el profe se cerró a que matemática es que miremos la ecuación y ya. Entonces, ahí hay una ventaja. La otra ventaja, el chico esperaba nuestra clase porque uno esperaría que en su encierro, digamos, está con su familia y puede hablar, o que entre ellos se conectaban. Yo esperaba que ellos hicieran grupos de WhatsApp y hicieran grupos de Zoom y se encontraran ellos. Resulta que no. O sea, son chicos que muchas veces tienen miedos todavía de comunicarse con el otro, a pesar de que llevan 10 años estudiando con él, y a veces es porque no tienen las herramientas para decirle al otro, oiga, quiero hablar con usted, les da pena, por ejemplo, ¿sí? No hay una autoestima fuerte, o no quieren reconocer sus debilidades ante los otros, pero en la clase construíamos esos espacios, lo cual es un llamado de atención para los profes, ¿no? O sea, ¿qué pasa para que un estudiante no tenga esa autonomía y busque a los demás? Entonces, por ejemplo, con eso, hubo una actividad que nos planeamos que se trataba de las paternidades. Entonces, usted allá, Alejandro, de grado 11-6, tenía que contactar a una chica de su grado, de otro grado, y decirle, hola Aleja, ¿cómo estás? Yo quiero ser el papá de tus hijos. En la distancia, con su WhatsApp. Imagínate el reto para un estudiante que empiece a buscar quién va a ser la mamá de sus hijos, y que la mamá de sus hijos le diga, no, pues yo ya tengo con quién, o bueno, listo, entonces voy a aceptar el reto contigo y contigo. O sea, eso los hacía encontrar a ellos, ¿sí? Y son locuras, digo yo, porque pues no cualquiera se va a lanzar a decirle a un chico, vaya y busque familia. Pero obviamente ahí estaba la profesora de ética diciendo, hey, habilidades socioemocionales, ¿sí? El profesor de religión diciendo, ojo, hay un proyecto a corto, mediano, largo plazo, trascendemos a través de un hijo. El profesor de filosofía haciendo lo propio. Entonces mira que esa es otra cosa que surge, ¿no? No solo, si bien supuestamente se nos facilita las áreas, digamos, humanas o cercanas a lo humano, que estudiamos lo humano como lo estudiamos, muchas veces los mismos chicos también, también lo escogieron así, pa. ¿Y cómo hacíamos para que ellos pudiesen ver que no necesitan la escuela? Pues que para eso tienen un celular en la mano. Ese era otro reto, ¿sí? No se lograba diciéndoles, resuelvan la ecuación, sino resuelvan un problema y entre ustedes resuelvan. Listo. Ahondemos un poquito en este último tema que me parece supremamente interesante, en ese ejercicio que ustedes han desarrollado, como esa mirada de un proyecto de vida, que nos cuenten un poquito más en qué grado se dio, y además de eso, pues ese hilo bastante interesante de mirar esos proyectos de vida. Por ejemplo, como con esa pregunta que tú nos decías o que tú nos mostrabas, como ese reto de asumir una paternidad o maternidad como un proyecto de vida, ¿sí? Pero no solamente eso, se supondría que no solamente se encaja en esos escenarios, sino que en varios otros, sobre todo en instituciones educativas públicas o privadas de primaria, de bachillerato, sobre todo de básica secundaria, en el cual se estructura ya una idea de vamos a afrontar nuevos retos, pero en qué momento se asume como en realidad esos nuevos retos. Yo me acuerdo que cuando yo estaba saliendo de 11, yo como que todavía no era consciente de lo que me iba a pasar ya fuera de la institución educativa. Y ya somos conscientes. Y ahorita todavía no somos conscientes. Yo seguramente tampoco, no soy consciente de eso, y me lleva a unos choques muy duros. Y
y tal vez en ese planteamiento, una posibilidad que tengamos desde una multidisciplinariedad de enfocarnos a unos proyectos de vida, a construir proyectos de vida. ¿Cómo lo ven ustedes? A mí se me ocurrió una primera cosa cuando decimos qué tan conscientes somos ahora, y es lo que hablábamos, lo que les decía ahorita. O sea, para mí estuvo Luisa Fernanda ahí para apoyarme en pandemia. O sea, sin la profe Luisa, yo hubiera decaído porque no hubiera tenido la posibilidad de pensarme la creatividad, no hubiese tenido quien me acogiera y me dijera, hágale, esa idea suena buena y la podemos agarrar por aquí. Y si por aquí está floja, pum, inyectémosle esto. Sí, o sea, no tenía la loca que dijera entonces, oye, hagamos un cineclub, y yo, pues hagámoslo, ¿sí? Entonces, pareciera que uno de los aprendizajes que tal vez no teníamos claros cuando usted diseña la guía de aprendizaje, de lo que se espera del estudiante, es crear redes de apoyo. Entonces, es una cosa que uno no deja de aprender nunca, y es lo importante de tener un compañero con el cual trabajar, de acompañarse, ¿sí? Y pareciera que la pandemia era pues que no nos acompañáramos, ¿sí? Entonces, cuando usted se da cuenta que uno de los principales aprendizajes es la red de apoyo, es que yo tengo a quién contarle para poder resolver algo, para poder trabajar en conjunto, pues ya, a mí me parece que uno de las mejores formas de asumir un proyecto de vida, lo cual implica los fracasos de ese proyecto de vida, es tener a quien contarle, quien lo escuche, quien lo guíe. Depende muchas veces de la persona con la cual nos asesoremos, a la cual le pidamos consejo, que saltemos en un momento de crisis desde el centro comercial, o que hagamos valer esos fracasos y cambiemos. Entonces se me ocurre como pensar en eso, ¿sabes? Como tal vez estábamos logrando eso sin darnos cuenta que lo estábamos haciendo o buscando. Igualmente, a mí me interesaría también pues ahondar un poco más en esto que habéis hablado un pelín, por ejemplo, de las habilidades socioemocionales y demás, ¿no? O sea, ¿qué habilidades, ¿no? ¿Qué habilidades esperabais desarrollar con este proyecto de padres y de madres? Y también, pues creo que tiene que ver un poquito con juego de roles, en cierto sentido, ¿no? O sea, ponerte en el rol de alguien y buscar, sí, cómo me sentiría así, ¿no? Creo que también tiene mucho que ver con una hipótesis. Entonces, ¿qué habilidades esperabais desarrollar, por ejemplo, dentro de la asignatura pues, de filosofía, por ejemplo? Bueno, en filosofía puntualmente, lo que trabajamos muy fuertemente aquí en Colombia son 3 competencias. Hay unas orientaciones que da el Ministerio de Educación Nacional, que fueron diseñadas por filósofos en su momento, que fueron llamados a pensarse cómo enseñar filosofía. Se enseña acá en Colombia en 10º y 11º, ¿no? Entonces son 3 competencias: competencia crítica, competencia dialógica y competencia creativa. Muchos creen, por ejemplo, me quedo en la competencia creativa, que se trata de ser creativo, y ser creativo es hacer cositas bonitas con las manos, por ejemplo, ¿sí? O responder como de manera espontánea y que uno diga, wow, ¿cómo se le ocurrió eso? Cuando la creatividad en filosofía es buscar o crear problemas y al mismo tiempo ser capaz de encontrar soluciones. Entonces, tú pones en problemas a un estudiante cuando le dices, debes buscar tú tu pareja, debes proponerle o debes contarle que están en embarazo. Entonces ahí ya vienen, los dos están en embarazo, y ahí de fondo ya estarían, digamos, las habilidades socioemocionales, ¿no? Qué nervios, qué me va a contestar, qué es. Entonces una de las habilidades que recuerdo que manejaba la profe de ética es la capacidad de responder por sus propias decisiones. Entonces ellos creaban el problema, o sea, nosotros se lo dábamos, pero ellos decían, no, fue en tal fiesta y no usamos preservativo, y el problema es así de complejo. Y en mi casa, donde les cuente, me sacan. De hecho, una estudiante que grabó un video contándole al papá, yo nunca supe si fue verdad o si era ficción, pero ella pone aquí el celular, ¿sí? O sea, ellos terminan de construir la guía por uno. Pone aquí el celular y está en la mesa y le dice, papá, tengo que contarte algo. Y el papá, ¿qué pasa, mi hija? No, papá, pero yo quiero que pues, no me saques de la casa. ¿Cómo así que no te saques de la casa? ¿Qué es lo que me vas a contar? Cuéntame ya. Y la mamá empieza por allá a camandulear y uno dice miércoles. O sea, están en un problemazo. Y bueno, ¿y cuál fue la necesidad de que la estudiante hiciera todo eso, no? Bueno, al final el papá se molesta mucho y dice que sí, que se tiene que ir de la casa. Y ella va a explicarle que es una tarea, que es mentira, que ella lo quiso hacer así para ver cuál sería la reacción.
sea, para saber si en el futuro eso le pasase, cómo reaccionarían sus papás, si sí tendría tanto amor y tanto apoyo como lo dicen tener algunos, y tal vez no. Y ya, se va el papá de la casa y dice, en la noche hablamos, y pues ella va a su celular, apaga, y no sabemos si era verdad o era mentira, ¿sí? Y no sabemos qué va a pasar en la noche en esa casa. Entonces ahí hay competencia creativa. Entonces se trata también de decirle al chico, mira que tú construiste un problema y que tú fuiste capaz de resolverlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque dialogaste, porque en el caso de, como les decía, de ética, eres capaz de responsabilizarte por tus decisiones, ¿sí? Y eso es una habilidad socioemocional, ¿sí? No sé, Luis, complementar, sí. Sí, no, para responder un poco lo que decía, lo que pues, preguntaba Alejandro, y es relacionado, esto es una actividad de integración, articulación entre varias áreas de saber que quisimos, bueno, que algunos profes tratamos de liderar, principalmente nosotros hacíamos parte del grado 11, que era donde pues obviamente por la edad podíamos hacer este tipo de actividades. Ahora pues ustedes dirán, o bueno, quienes nos observan también dirán, uy no, pues tenaz, ponen a los estudiantes a pensarse la maternidad, la paternidad tan jóvenes, se están promoviendo ese tipo de cosas. Bueno, una educación muy conservadora lo pensaría así, y desafortunadamente todavía existe, ¿no? Entonces todavía uno se encuentra el profe, no, pero es que si usted hace eso, los está invitando a ser padres y madres jóvenes, y yo diría al contrario. Estamos promoviendo es que el estudiante desde ya se piense la cuestión de, hey, si incurro en la maternidad o en la paternidad juvenil, ¿cómo voy a hacer frente a esa situación? No tengo que evadir la realidad, sino lo que dice Cristian, acercarme a ella. Y es que parece que en las familias, en los contextos educativos, hay cosas de las que no se puede hablar. Entonces todavía no se puede hablar de sexo, todavía no se puede hablar de embarazo juvenil, todavía hay cosas de las que no se puede hablar, y pues traigámoslo a la escuela. ¿Cómo traemos esas problemáticas que son más frecuentes de lo que se cree? ¿Cómo lo traemos a la escuela y lo reflexionamos y no lo pensamos? Entonces poner al estudiante en cuestión de responsabilizarse de una posible acción que todavía no lo está viviendo, pero que no estamos promoviendo que lo viva, sino traerlo a que juegue con el rol de ser mamá o papá joven. ¿Cómo lo asumo? También involucran en el estudiante, hey, pues pucha, si me pongo en esto, mire la reacción de mi papá, mire lo que va a pasar, me va a tocar salir a conseguir trabajo, no voy a poder estudiar. Y es lo que decía Cristian, traer los problemas y que el estudiante se piense en solucionar los problemas en contexto. Y yo creo que la educación debe estar relacionada con eso, en resolver problemas reales, no solo desde lo intangible, bueno, desde las matemáticas, que también la valoramos mucho, sino también desde lo que estamos observando, desde la realidad de la familia, de la escuela, de la educación, de lo que pasa en el país, que tú muy bien lo mencionabas cuando iniciábamos el programa. Entonces también hay una realidad y no me es ajena. En algún momento yo le decía a los estudiantes este año, usted tiene que salir así sea a comprar un bombombón. Y ahí hay un incremento de IVA, ahí hay una afectación. A todos nos afecta esto. Entonces, ¿cómo llegamos al estudiante con la realidad y ponemos a problematizar? Creo que ese es uno de los ejes de la educación hoy día en virtualidad, es pensarse la educación en problemas, en problematizar, pero en problematizar la realidad. Yo creo que esa es como el fuerte, y creo que a eso le apuntó nuestro trabajo fuertemente desde este diálogo de saberes. Muy bien, bueno. Entonces, como siempre decimos acá cuando ya estamos llegando al final de los programas, ya la radio se va volando, vamos a tomar un tiempo, un momento sobre un tema que están haciendo ustedes con relación a sus proyectos como individuales que tienen dentro de la institución. Ya nos hablaban un poco lo del Cineforo. En dónde se pueden ver, por ejemplo, si hay redes sociales abiertas para el público, no solamente para la institución, con las que nos podamos nosotros enterar un poco de lo que ustedes hacen desde las diferentes actividades. No sé si nos los puedan contar un poquito. Todo este trabajo lo hicimos el año pasado en la Institución Educativa Diversificada de Chía. Entonces, yo creo que pueden ingresar a Facebook, buscar Institución Educativa Diversificada de Chía,
y ahí van a ver el trabajo, digamos, que se realizó. Hay una cosa ahí que me parece interesante y es cómo generar, nadie se esperaba esto, y estos son, como tú lo dijiste, proyectos individuales, o sea, quisimos hacerlo, pero cómo generar una constancia, ¿no? Porque sabemos perfectamente que un proyecto de emisora escolar, por ejemplo, podría sostenerse de esa manera. Es más, o sea, es el momento más adecuado para que surgiera. En la presencialidad, esta institución tiene un espacio de emisora, pero tiene un micrófono, una, un mezclador de sonido, pero no tiene un computador para hacer la programación, no tiene paredes que le permitan aislar el sonido. Pero en cambio aquí cada cual en su casa, pues una casa más o menos silenciosa, usted más o menos controla para que en ese momento pueda hacer el trabajo, debería generarse. Yo la pregunta que me hago es ¿por qué no? O sea, ¿por qué se nos quedó también estas actividades y estas iniciativas ahí? O sea, ¿qué es lo que se requiere para que como ustedes haya un programa que surge cada cierto tiempo, que se preocupa por traer unos invitados, que se preocupa por hacer una publicidad? Y es que, digamos, en la educación pública a la cual pertenecemos no es fácil. No es fácil que tú muevas hasta todo, o sea, ya lo decía Luisa, la escuela tiene que ser democrática y que tú le vendas la idea a todo un grupo de profesores para que no te sobrecargues tú de trabajo, para que el espacio no sea del profesor, sino que sea del estudiante, ¿sí? Pero para que no se desconecte de la realidad del currículo académico, ¿sí? O sea, de hoy en ocho podemos hablar desde la matemática y en efecto pueden hacer una disquisición sobre cómo entender y cómo leer las cifras de contagio y todas las estadísticas. Pero eso deja de ocurrir, ¿sí? Parece que son iniciativas que surgen, pequeñas primaveras y que desaparecen. Entonces pueden ver ahí nuestro trabajo, pero es un trabajo que ya pasó. O sea, estamos también llamados aquí les contamos una experiencia, pero estamos llamados a, bueno, ¿y vamos a dejar morir eso? ¿O qué? ¿Cómo hacerlo? ¿De qué trata? ¿Y qué es ese proyecto de más influenciadores y menos seguidores? Listo, hay un juego ahí, mira que uno hasta en inglés le puede meter de a poco y ir conectándose, ¿no? Los maestros de inglés me corregirán porque no se trata solo de utilizar palabras de otro idioma, de otra lengua, pero es decirle al estudiante, usted más que un follower cualquiera, digamos así, una oveja del rebaño, usted puede ser un influencer, y es decirle, y de hecho los tenemos, es que en este colegio, Luis ahorita nos puede contar el chico este que estuvo en Smart Films, y entonces vuelve y juega la pregunta de cómo hay un montón de chicos que podrían ser los influencers colombianos, pero entonces, ¿dónde llega el profesor a darle la herramienta? O sea, por ejemplo, una clase de lengua castellana debería servir para eso, debería servir para decirle, usted es el youtuber, venga, aquí puede mejorar su dicción, aquí puede crear un teleprompter de esta manera, el guión está muy flojo, necesitamos subir, usted va a monetizar, entonces, por ejemplo, ¿sí? Y a veces no pasa, a veces nos alejamos de nuestros estudiantes y son ellos los que ya saben cómo hacer las cosas. Nos ocurrió con Luisa, y yo creo que Luisa también puede contar un montón de eso, pero la idea es esa, ¿no? Influenciar, no ser agentes pasivos. Llegué aquí a sentarme y veo un montón de programas y de cosas y solo doy like, pero ni siquiera dejo un comentario. O sea, ni siquiera armo el debate ahí en el canal del chat. Entonces es decirle al estudiante, ojo porque el gobierno nos quiere distanciados, lo logró, entonces usted conéctese entre usted, y el gobierno también a veces nos quiere calladitos y ovejitas haciendo caso, entonces usted no puede hacer eso. Usted debe empezar a ser también el productor de contenidos. Y eso digamos que también si hiciera parte de todo un proyecto institucional, pues yo creo que sacamos un montón de youtubers y de líderes, ¿sí? Pero falta ahí conectar más. Alejandra. No, pues realmente ya pues también para ir cerrando un poco, para ir recogiendo un poco las distintas ideas que hemos estado planteando hoy, pues la verdad ha sido realmente un placer. Creo que también pues Alejandro piensa lo mismo, ya llevamos un tiempo aquí haciendo programas con personas que vienen a compartirnos pues cuestiones muy diferentes. Y pues realmente creo que con todos estos proyectos que ustedes llevan impulsando,
pues creo que también hay una similitud muy, muy grande, ¿no? Con Marfil, con esa cuestión pues del dialogar, ¿no? Sobre todo de no solo centrarnos desde la escuela y con los estudiantes en un pensamiento crítico, ¿no? Porque muchas veces, y creo que es algo muy valioso del tema de hoy y de lo que hemos venido dialogando, justamente porque muchas escuelas, muchos profesores también de filosofía se centran únicamente en el pensamiento crítico, pero realmente qué sucede con este pensamiento creativo, ¿no? Que justamente hablabas ahora con la parte del que el profesor de lengua, ¿no? Pues, por ejemplo, hable con los estudiantes para cómo poder subir ese contenido, cómo hacer mejor un guión, cómo expresarse mejor, cómo tener un mayor vocabulario, ¿no? Cómo comunicar mejor. Entonces, justamente, la cuestión es del jugar y el trabajar más con este pensamiento creativo y igualmente con un pensamiento ético, ¿no? Con un pensamiento cuidadoso que, por ejemplo, pues viene a ser un poco la actividad de los padres, de las madres, de ese juego de roles, ¿no? Y pues creo que, pues bueno, creo que realmente aquí estaríamos muy, muy encantados de volverles a tener de vuelta con los estudiantes, de poder conversar con ellos, porque justamente pues es un espacio que, como pues también decía David, ¿no? ¿Cómo se puede seguir manteniendo esto? Pues aquí obviamente también hay personas pues detrás que nos colaboran, también gracias a Evelyn, ¿no? Y pues bueno, Alejandro, que ya son muchos años, creo que los que Alejandro lleva aquí, se le ven por ahí las canas. Pero igualmente, pues desde aquí también impulsarles, ¿no? A que sigan con esto, a que no decaigan en el colegio, a que puedan seguir pues preparando distintas actividades y pues bueno, que igualmente cuentan con nuestro apoyo y pues nuestra colaboración siempre que podamos. Alejo. Bueno, pues para nosotros es un placer haberlos tenido acá en la mesa de trabajo del Puente el día de hoy. Esperemos que no sea la primera vez que los tengamos más tiempo contándonos esas experiencias tan bonitas, tan chéveres que ustedes han desarrollado y que nos comportan más esas inquietudes que ustedes tienen con respecto a la educación y cómo afrontar estos nuevos retos que nosotros tenemos. A Luisa, un placer tenerla acá en el programa, a David igual, y pues nada, muy amables por participar. Hola amigos, yo soy Víctor Rojas, coordinador del proyecto Marfil de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto, y quiero invitarlos a participar del Diplomado de Filosofía para Niños. Un diplomado que queremos desarrollar de forma virtual de 100 horas, así que son bienvenidos para que en estos 4 módulos que vamos a tener, ustedes conozcan fundamentos y puedan tener herramientas para trabajar esta práctica. Así que si usted quiere participar, siga los links que están aquí en esta información y permítanos acompañar este proceso de formación. Muchas gracias. Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 14:30 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.